Bienvenidos a la tercera edición de Data Dura, este programa en el cual estamos relevando las distintas cuestiones a nivel económico y político de nuestra querida Argentina. Me acompaña Fede Glustein, economista. Fede, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Nico? Un placer, como siempre, estar acá. Todo muy bien. Hoy vamos a tener, como siempre, la visita de un analista, de un consultor político que nos va a traer la información en términos estadísticos de la última semana. Y como siempre, vamos a arrancar con las 5 noticias de la semana en datos para empezar a calentar los motores de esta tercera edición de Data Dura. Agradecemos los comentarios, los me gusta que nos vienen dejando en los videos anteriores. También les pedimos que se suscriban al canal para estar atentos a cualquier información, tanto de Data Dura como del resto de los programas de Argentina Stream Media. Vamos con las 5 noticias. En primer lugar, Diego Santilli es el nuevo jefe de gabinete de la Nación. El presidente Milei en el día de ayer desplazó al cuestionado Manuel Adorni y designó a Diego Santilli, que se venía desarrollando como ministro del Interior. Santilli viene de ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ganó las elecciones frente a Jorge Tayana y anteriormente fue ministro de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vicejefe del gobierno de la ciudad 2 veces y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta el año 2023. Fede, un profesional de la política, el Colo, ¿no? Sin lugar a duda, es el cuarto jefe de gabinete de la gestión Milei, lo cual habla también de una cierta inestabilidad, porque el jefe de gabinete es el que nuclea gran parte de la gestión de gobierno. Bueno, primero tuvimos a Nicolás Pose, que estuvo hasta mayo de 2024, alguien que venía más de la comunicación y de los equipos técnicos de la Libertad Avanza. Luego tuvimos un casta puro, Guillermo Francos. Después pasamos brevemente por Adorni, que estuvo, podríamos decir, 7 meses, 8 meses. Y ahora asume el Colo Santilli, que tuvo un gran paso por distintos, como bien vos decías, desde el PJ hasta la Libertad Avanza, en estos últimos 30 años de política, lo cual también hace entender de que lo que está buscando es una paz política, ¿no? Esta idea de tener controlado el Congreso, de tratar de darle previsibilidad a la gestión, sobre todo a la gestión política, y por supuesto, ahí medio como... El Colo tiene mucha más muñeca, claro, que lo que fuimos viendo de Adorni en este tiempo que fue jefe de gabinete. Él tiene muy buena relación con los gobernadores, sabemos de la buena relación que tiene con el gobernador Frigerio, que tiene con Cornejo en Mendoza, con los gobernadores del norte, con Sadir y con Leandro Esdero. Se lo ve muy cómodo. Digamos, es un tipo que viene de la política y que tanto a nivel legislativo como a nivel acuerdos políticos me parece que va a robustecer fuertemente el gabinete de Milei. Algo que me parece interesante que se está diciendo es que no solamente va a trabajar en los acuerdos políticos a nivel nacional y legislativo, sino que va a retomar el rol de ministro coordinador. Digamos que va a hacer un seguimiento de las áreas técnicas de cada uno de los ministerios. Bueno, primero, Santilli tiene una amplia experiencia como gestor. Trabajó en seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó en la gestión de Macri, a su vez también tiene muchos años como diputado, también tiene el bagaje de haber sido el caballito de batalla de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en la última elección, donde se bajó expert y era, bueno, no se vota el pelado, se vota el colorado, ¿no? Digo, y le fue muy bien en esa elección. O sea, con lo cual tiene, además de su trayectoria, una carta que es haber sido el responsable del gran escenario electoral que tuvo la Libertad Avanza el año pasado. Y el salto de la elección del 7 de septiembre-octubre, donde Libertad Avanza perdió por casi 13 puntos en la elección legislativa a nivel provincial y municipal, y luego él pudo dar vuelta la elección provincial. Así que ojalá tenga muchísima suerte. Personalmente lo conozco, lo he acompañado y lo he visto recorrer la provincia de Buenos Aires. El tipo tiene mucha vocación por lo público y que creo que lo de Adorni era insostenible. Me parece que Santilli le va a dar un salto de calidad a la gestión de gobierno nacional. Así que desde nuestro lugar, un abrazo muy grande al Colo Santilli. Continuamos con una noticia que también es
auspiciosa para el gobierno nacional, que tiene que ver con que se conocieron los datos de crecimiento económico del primer trimestre del 2026. Podemos ver un crecimiento del 2,3% en este primer trimestre del año. Me parece que es algo bueno para el gobierno nacional. Siempre decimos que este tipo de datos hay que verlo con lupa, porque obviamente no es que están creciendo todos los sectores por igual, y aquellos sectores que tal vez son trabajo intensivos son los que vienen un poco más relegados. El crecimiento del 2,3%, como comunicó el INDEC, se da principalmente en las áreas de minería, en el sector energético y en la pesca. Bueno, primero lo primero, y es, como dice ahí el gráfico, el PBI de forma desestacionalizada está a niveles récord. Y tiene mucho que ver esos sectores pujantes que bien vos mencionabas. El crecimiento fuerte interanual de la pesca, con un 27,5%, del 18% de la agricultura, 12% de la minería, 7,5% de intermediación financiera. Dan a entender que son los sectores que son parte del modelo económico de Milei, son sectores clave en cuanto a capital intensivo, demandan muchísima utilización de capital existente. A eso también hay que pensar en que son parte del esquema de RIGI, RIMI que venimos hablando en el programa. Y obviamente como contraposición está en que son sectores que no generan ampliamente trabajo. Los sectores que sí lo hacen, por ejemplo la industria manufacturera, cayó interanualmente un 1,6%. Lo mismo el sector servicios, electricidad, gas y agua, cayó un 0,8%. Lo que también muestra que el modelo que está llevando adelante el gobierno, como bien decimos en el programa, es un modelo basado no en la generación de trabajo, sino en que el capital sea explotado, genere ganancias y en esa rentabilidad, por supuesto, tener, digamos, un crecimiento virtuoso que te va a traer divisas, que te va a permitir estabilizar la macroeconomía y sentar las bases para un crecimiento. El tema es ver hasta dónde derrama este crecimiento en el resto de la economía. Y además que son actividades que se desarrollan en lugares puntuales de nuestra geografía nacional. Si bien hace muchísimos años que creo que hay un consenso general de que la Argentina va a salir adelante con el desarrollo de sus economías regionales, siendo promotora de aquellas economías en las cuales somos más competitivos. Es verdad que este tipo de crecimiento no está siendo homogéneo en toda la geografía nacional. Vemos como tal vez el conurbano bonaerense está siendo un poquito menos auspicioso en cuanto a el desarrollo de sus capacidades laborales. Bueno, vimos hace poco que se conoció el dato de desempleo, vemos que se profundiza ese desempleo en el conurbano bonaerense. Hemos escuchado también al ministro de Desregulación hablando de la importancia y de una futura migración interna. Esperemos que eso se dé y que muchos más argentinos consigan trabajo en los próximos tiempos, ¿no? Sí, sin lugar a duda, y a eso hay que sumarle brevemente que salió el dato del EMAE, del INDEC, que da la actividad económica del mes de abril, da un crecimiento del 1,6 interanual, pero una caída intermensual del 1,5. En virtud de eso, lo que estamos mostrando es un crecimiento fuerte de la economía en lo que va del año, pero también una caída de lo que fue un gran marzo. Un gran marzo no acompañado por un buen abril. Obviamente los sectores que siguen traccionando son los mismos. Lo que pasa es que en abril cae fuerte la pesca por condiciones de estacionalidad, lluvias y demás. Cayó un 28,4% de la pesca. Por ende, estamos viendo que el modelo es virtuoso en virtud de ciertas condiciones. Por supuesto, como bien vos decís, hay que ver cómo impacta en trabajo, cómo impacta en la estacionalidad de la actividad. Y bueno, esperemos que permita sentar la base para una generación de empleo y crecimiento estable. Y esto tiene que ver con nuestra tercer noticia en datos, que tiene que ver con que recibimos una encuesta de Q-Social donde se midió la intención para el rubro para el cargo de presidente en la elección del 2027, y vemos que La Libertad Avanza se encuentra arriba, pero muy cerquita y recuperando posiciones el peronismo. Incluso la suma entre el peronismo y el kirchnerismo superaría a La Libertad Avanza, pero la suma entre La Libertad Avanza y el PRO
superaría a la suma entre el peronismo y el kirchnerismo. Estaría ahí entre 33 y 32%, lo que da cuenta de una perspectiva muy pareja para lo que es la elección del 2027, que en un ratito vamos a estar hablando con un consultor especializado de Subán Córdoba, que nos va a venir a conversar sobre este tema. Bueno, acá lo que nos da la encuesta, primero que si bien falta un año, la realidad es que más o menos está definida la cantidad de votantes para cada uno, ¿no? Para cada sector. La Libertad Avanza más el PRO daría 33, el peronismo más kirchnerismo daría 31, y tenemos ahí algunos votos que, bueno, habrá espacio para una avenida del medio, con la UCR, con otros sectores. ¿Cómo podemos prorrogar los indecisos? Acá lo que vemos es una bipolaridad clara, basada en dos modelos, uno el peronista, otro el libertario, y por supuesto a partir de ahí es casi podemos decir que tenemos un balotaje enfrente, claro, en el cual un candidato del peronismo, sea cual sea, y un candidato de la Libertad Avanza van a estar en pugna, contradiciendo un poco también lo que vimos en el episodio anterior, ¿no? Que había la posibilidad de una Patricia Bullrich como camino del medio. Bueno, esta encuesta un poco hecha por tierra, ¿no? Sí, y creo que en esta línea lo que se puede proyectar es que le va a ser muy difícil a cualquiera de los dos espacios ganar en primera vuelta. Sabemos que el sistema argentino, para ganar en primera vuelta, necesita que la fuerza mayoritaria obtenga más del 45% de los votos o más del 40% y una diferencia de 10 puntos que la verdad que con los números que tenemos no se estaría dando. Y también la importancia de aquellos indecisos, ¿no? Que alcanzan en esta encuesta que estamos viendo el 14% y que creo que son los que van a definir la elección, y que son esos que tal vez el mismo día de la elección terminan definiendo su inclinación electoral y que tan importantes son para la suerte de los distintos candidatos. Sí, como para dar un cierre a esto, también lo vamos a hablar con el invitado, pero creo que acá se están empezando a sentar las condiciones para después del Mundial empezar a ver el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. Y lo que se está viendo también en América es que se está derechizando parte del electorado. Ganaron las derechas en las últimas elecciones. Lula tiene enfrente la próxima gran elección del continente. Y bueno, la próxima será la Argentina y habrá que ver cómo reacciona el electorado argentino y las condiciones económicas para ver si hay una renovación que es bastante impensada viendo la trayectoria, ¿no? Que desde el 2015 ningún presidente renovó mandato. Pero también, obviamente, en un escenario de crecimiento fuerte de la economía, podríamos llegar a pensar de que se podría dar una renovación del espacio de la Libertad Avanza. Ahí nuestra cuarta noticia, que es una noticia de carácter anticipado, podría decir yo, que si bien hay indicios que van para ese lado, y algunas consultoras ya lo dan casi por hecho, es el dato de inflación del mes de junio. Vamos a decir hacia dónde estaríamos yendo, porque es verdad que el dato de junio lo vamos a conocer, creo yo, a mediados del mes de julio, pero midiendo la inflación de forma semanal, estamos viendo que hubo un proceso de desaceleración frente al mes de mayo y que la inflación del mes de junio podría estar por debajo de los 2 puntos, llegando o alcanzando solamente 1,8%. Esto se consolida sobre todo porque la última semana hubo una retracción muy clara en los rubros de bebidas y alimentos, que son muy importantes a la hora de la medición de la canasta básica. Entonces, se está hablando, Fede, de que podemos llegar a tener un índice de inflación por debajo de los 2 puntos para el mes de junio. Bueno, Nico, es así. Primero, en el gráfico de analítica de Claudio Caprarulo, vemos primero el derrotero de la inflación semanal de alimentos y bebidas en torno al 1,2%. La mayoría de las consultoras económicas están dando entre el 1,2 y el 1,5 para alimentos en el mes de junio, que es más bajo que lo que viene dando la inflación de alimentos y bebidas en lo que va del año. Esto permite incidir en la inflación general, por supuesto,
que podría llegar a dar menos de los 2 puntos, lo cual en parte es bueno porque vuelve el sendero a la baja de la inflación. A eso también hay que sumarle, dato no tan alentador, que servicios viene impactando más arriba que bienes. Por lo tanto, si bien alimentos pesa mucho, la realidad es que lo que más viene pesando en la inflación mensual es servicios en general. Obviamente servicios que vienen empatándole a la inflación, servicios de salud, enseñanza, transporte, comunicaciones y demás, que creo que eso es lo que terminan de apuntalar. A mi entender y de acuerdo a mis mediciones, creo que podemos llegar a tener una inflación de entre 1,8 y 1,9 para el mes de junio, con una tendencia a la baja. Ahora bien, lo que vamos a tener fuertemente es un julio, además de con memes de Julio Iglesias, con una cantidad muy fuerte de aumentos al bolsillo, sobre todo de los que menos tienen. Y ahí que tenés tarifas, ¿no? Tenés para empezar a hacer manteca, transporte, ¿no? Transporte, prepaga, peaje. El colegio de los chicos. Sí, a eso también hay que sumarle gas, energía eléctrica. Bueno, tenés un montón de servicios esenciales, y bienes esenciales que le repercuten en el día a día. Lo que sí que el gobierno creo que va a tener una buena noticia para dar y que van a salir a comunicarlo muy fuertemente si la inflación llega a estar por debajo de los 2 puntos, porque este año, si no me equivoco, no tuvo ningún mes por debajo de los 2 puntos. No, es así, ni como decís. Inclusive es más, si llega a estar en 1,8, como dice el graph, creo que empezamos a ver el 1,5 de mayo de 2025 cada vez más cerquita, ¿no? Sí. Igual lo que te termina un poco de apuntalar es el consumo privado y el aguinaldo. Es ver cómo a partir del aguinaldo se puede mejorar un poco el perfil de la economía de las familias. Y con eso, más una inflación a la baja, sí empezar a ver un poquito de luz al final del túnel. Y la quinta noticia tiene que ver también con la economía de las familias, pero acá creo que es sobre todo de los sectores medios y medio altos. Más de 60.000 personas están viajando durante esta semana a Miami a ver los 16avos de final, o a intentar ver los 16avos de final de nuestra querida selección argentina contra Cabo Verde. La verdad que yo he relevado y he visto que hay pasajes, obviamente, para el bolsillo de la gente que puede, pero relativamente baratos. No es que hubo un aumento indiscriminado por parte de las prestadoras de servicios aerocomerciales tan altos, digamos. Ha visto pasajes de 650, $700 por tramo, que son precios de mercado totalmente normales y anacrónicos frente a un acontecimiento tan importante como el Mundial de Fútbol. Lo que sí, obviamente, está en boca de todos es la dificultad para conseguir entradas para este viernes. Porque ahí creo que juegan 2 cosas. Uno, la cantidad de gente que está viajando, y la otra es la cantidad de argentinos que viven en Miami o en Florida, que quieren ver a Messi, que quieren ver a la selección de fútbol. Bueno, primero hay datos de esto. A ver. La cantidad de frecuencia semanal de vuelos que hay desde la Argentina hasta Miami, pero también Nueva York, Dallas, Houston, Atlanta, etc. Hay 62 destinos semanales a Estados Unidos. Récord, ¿no? Más allá de que es una fecha estacional bastante importante. Teníamos 59 que teníamos en junio, ahora vamos a aumentar a 62. Lo segundo es la cantidad de reservas que se podrían ir con estos 60.000 argentinos, ¿no? Digo, si cada argentino gasta en promedio $9.000, se nos irían entre 550 y 600 millones de dólares, lo cual obviamente empieza a poner en tensión al gobierno y al Banco Central, de que va comprando a 70 millones diarios y en 10 días se le pueden ir de un plumazo. Después, otra cosa importante, y es que ¿son los dólares del colchón que saca el canuto el argentino? ¿Eso? Sí, sin lugar a dudas. ¿No? Porque pensemos algo, ¿cuánto vale un ticket?
Un ticket vale entre 3.000 y 5.000 dólares. Sí, la reventa. Sí. La reventa, sí, porque no se consiguen. Sí. Y son tickets que se pagan ahora, no se pagan hace 6 meses. Y a eso también hay que sumarle que no va una sola persona, van 4, van 3, familia. Entonces, ahí tenés un gasto que estamos hablando por familia que va a ir entre 30 y 40.000 dólares. Es que yo creo que ese lo va a poder pagar y lo va a disfrutar. A mí me causa un poco de duda los dos amigos, bueno, nosotros los dos, que decimos, che, vamos a saquemos un pasaje que está $1.000 ida y vuelta, conseguimos algún tipo de alojamiento y la entrada que uno pensaba gastarse 650, 700, 800 dólares y decís, bueno, una vez en la vida puedo ver a Argentina y a Messi en su último mundial. El problema es si las entradas terminan estando lo que vemos con la reventa, la persona que pensaba gastarse $2.000 pasa a gastarse $5.000. No, y además, no solamente eso, mantenerse en Estados Unidos está carísimo. Okay. El alojamiento, estamos hablando de $400, el más barato. Okay. A eso hay que sumarle la comida, que estamos hablando de $100 por día. Sí, no parecería como los viajes que hicieron los argentinos en Brasil en el año 2014, donde se juntaban en 3 o 4 autos y viajaban. La verdad que sí es algo muy lindo que tantos argentinos estén viajando. Ojalá que la gran mayoría pueda conseguir una entrada y poder estar ahí, que creo que va a ser una fiesta y que probablemente seamos locales este viernes en Miami por los 16avos de final contra Cabo Verde. Fede, dame una información así mientras hacemos pasar a nuestro primer invitado. Bueno, creo que es un dato que para muchos va a terminar impactando en lo que es el bolsillo de las familias, y es los bancos están dando una quita muy importante por la mora que tienen las familias, una mora récord en torno al 13-14%. Bancos como el Banco Nación ofreciendo una tasa de corte del 12-14% anual, el Banco Provincia 35%, el Banco Ciudad en esos mismos números, con lo cual vamos a empezar a ver cómo se resuelve uno de los grandes problemas que trajo la gestión Milei, y es las deudas de las familias argentinas y cómo se empiezan a desendeudar a partir de estas nuevas medidas. Sí, hemos visto cómo ha subido a nivel micro familiar el grado de endeudamiento de las familias y sobre todo de aquellos más vulnerables. Sabemos que también el endeudamiento familiar corre por dos lados. Tal vez aquellas familias que están bancarizadas pueden acceder a algún tipo de tasa o usan la tarjeta de crédito, pero la verdad que aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad muchísimas veces terminan accediendo a un sistema informal que con tasas irrisorias y terminan teniendo endeudamientos que no pueden hacer frente, y lamentablemente ese esquema de endeudamiento progresivo realmente es muy dañino para aquellas familias que menos tienen y que realmente termina siendo muy doloroso y muy difícil de solucionar. De este tema y también de cómo sigue la coyuntura política y nacional es que vamos a hablar con Facundo Londero. Facundo es politólogo, es parte de la consultora Suban Córdoba, es una persona súper informada que trabaja día a día con relevamientos a nivel nacional sobre cuestiones de la economía y de la política, y también le vamos a preguntar sobre la imagen de los distintos dirigentes políticos que semana a semana viene cambiando. Facundo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estás con Federico y con Nicolás. Bueno, buenas tardes primero que nada. Muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, estamos acá justamente en un momento de contexto de una bisagra a partir de la asunción del nuevo jefe de gabinete Santilli, que creo que le va a dar un nuevo perfil a la gestión nacional, y luego de casi 4 meses de turbulentos con esta novela que tuvimos con Manuel Adorni, que generó muchos vaivenes en el clima y la opinión pública, ¿no? Facundo, ¿vos creés que todo el afer Adorni afectó al voto duro de Milei o aquel porcentaje, ese 30-35% que acompañó a Milei en el año 2023, que lo volvió a acompañar en las elecciones legislativas de octubre del 2025, se mantiene firme y la verdad que no le afecta lo que sucedió con el jefe de gabinete en las últimas semanas?
Es interesante lo que planteas porque coincido. Lo que estamos viendo que la gestión nacional rondaba 41, 42 puntos. A partir de del masazo y que empieza toda esta problemática con Adorni, cae hasta 34, 32 puntos y ahí se estabiliza hasta este momento, en la cual ronda 33, 34% de la aprobación nacional. Pero lo que observamos es que no ha afectado de forma fuerte al núcleo duro del mileísmo. Lo que sí afectó fue, digamos, a un sector que lo podemos denominar votantes prestados, que son aquellos que vienen de otras identidades partidarias, como el PRO, radicalismo u otras, que acompañaban la gestión nacional, principalmente por los caballos de batalla que presentó en el 2023, de ir en contra de la casta, ir en contra de los privilegios de la política, ¿no? Tenemos ahí unas imágenes que trajo Facundo y la consultora Suban Córdoba para graficar un poco esto, que tiene que ver con una merma en la aprobación del gobierno nacional. Nos venías diciendo, ahí se ve bien claro cómo en el último tiempo, quiero sobre todo por el afer Manuel Adorni, bajó considerablemente y creo que ese número del 40% no es un indicador subjetivo, sino que es sustancial porque tiene que ver con la posibilidad de poder ganar en primera vuelta, ¿no, Facundo? Totalmente, coincido nuevamente. Lo que vemos acá es que ahora en estos momentos vemos que hay 3/3 de vuelta en la política, en la opinión pública a la hora de elegir el electorado. Por un lado un 30%, 35% que está más cercano al mileísmo o al antiperonismo, y por otro lado un 30-35% que está con el peronismo o el antimileísmo. Yo creo que ahora lo que más se está jugando más fuerte a nivel nacional, incluso a nivel Latinoamérica, como ustedes recién mencionaban, son ir en contra de los anti. Y después hay un 30%, un 20% que está muy indeciso, que está muy enojada con la política. No sé si con la política, pero sí con los políticos a nivel nacional, y eso va a repercutir. Ya lo vimos el año pasado con la cantidad de porcentajes de no votantes y lo veremos, digamos, cómo se traducirá ese 30% que está enojado, ¿no? Hay una placa muy interesante de las que nos has traído que tiene que ver con la cantidad de personas que quiere que haya un cambio de gobierno, un cambio de rumbo de gobierno, y que incluso debe haber muchos que son votantes de Milei o que lo han votado a Milei o que tal vez siguen acompañando de forma de carácter electoral al gobierno nacional, pero que cuando se les pregunta si hay un cambio de gobierno, si se quiere un cambio de gobierno en Argentina, casi 7 de cada 10 afirman que es necesario. A mí personalmente me llamó la atención, se puede entender dentro de la coyuntura de los últimos meses, donde vemos también la complicación tal vez de la microeconomía por un lado, que también el informe que vos nos has traído lo muestra y por temas de tiempo no lo vamos a tocar, pero que tiene que ver con tal vez un deterioro de algunas variables microeconómicas, pero también algunas cuestiones que al votante de la Libertad Avanza o del PRO, como mencionabas recién, no le terminan de cerrar. Coincido. Acá lo que vemos en esto de cambio, no solamente buscar el cambio electoral o el cambio de partido, sino también cambio de rumbos. Cierto porcentaje que estaba dentro de ese 70% busca también esos ajustes en la economía o los ajustes obviamente en los casos de corrupción como lo que estábamos viviendo, que fue lo que se llevó puesto, digamos, en estos meses la opinión pública y los sentimientos, y lo que veremos es que si lo logra restablecerlo, se llega a generar una conformidad a aquel porcentaje. Pero bueno, el argentino también hay que tener en cuenta que el indicador de cambio del argentino siempre está por encima del 50%, siempre está buscando cambios, siempre está buscando ajustes y mejoras, y principalmente por los rumbos que estamos teniendo ya los últimos años en el país. Ahora, Facundo, en virtud de eso que estás comentando, traigo algunas entrevistas recientes de dirigentes peronistas, ¿no? Aníbal Fernández diciendo que no cambiaría una coma de lo que viene haciendo la gestión de Milei. Recientemente Juan Cabandier, que dijo el peronismo en su fase kirchnerista se alejó de algunos históricos bastiones peronistas, entre ellos Córdoba. ¿Vos ves viable un peronismo más vinculado con partido político de masas, eficiencia en el Estado? Digo, ¿es parte de lo que busca la gente? Y en virtud de eso, ¿ves al peronismo capaz de hacer una nueva mayoría para lograr hacer ese cambio de gobierno que mencionabas? Es interesante lo que preguntás, porque lo que estamos viendo es que
por el momento hay una heterogeneidad muy grande dentro del peronismo, más allá de las internas que se están dando claramente, sino también cómo la sociedad lo capta. Yo creo que también el peronismo en los últimos años le ha hablado a la sociedad a partir de un blanco y negro, a partir de la nostalgia, no le ha generado, digamos, un colectivo esperanzador hacia el futuro, sino que todo se retrató justamente por los bastiones anteriores conseguidos. No logró transmitir, yo creo, conformidad para el futuro. Veremos qué pasa con la oposición a nivel nacional, si se logra reconfortar a nivel de una unidad, y también yo creo que una gran parte del problema del peronismo viene siendo su ambacentrismo, ya que se olvidó justamente, como decías vos, de Córdoba, del norte del país, ni hablar de la Patagonia o de Cuyo, que ha habido varios peronismos ahí que quedan muy mal heridos, y veremos si llega a haber una tracción a una unidad o habrá una conformidad y una heterogeneidad como se sigue dando en este momento. Ahí, si quieren ver información sobre la interna del peronismo que mencionaba Fede y que también mencionaba Facundo, los invito a ver el último programa de La Ciudadana con Esmeralda Mitre, donde se toca el tema y Leandro Santoro explica muy bien la interna del peronismo también en este mismo canal, y tocando el link que está aquí debajo pueden ver también la entrevista que le hizo Guillermo Moreno al senador provincial Sergio Berni, también donde habla un poco de las diferentes vertientes que tiene el peronismo nacional y el peronismo de la provincia de Buenos Aires y la dificultad de poder homogeneizar una oferta electoral. Ahí quiero ver, porque también tenemos la placa que nos trajo Facundo, sobre la medición que realizaron sobre cada uno de los espacios políticos en vía al 2027, y ahí, y está muy en línea con lo que venimos charlando, la necesidad tanto del oficialismo de poder generar un acuerdo político con el PRO y con otros espacios relacionados con la política libertaria. Hay que ver qué hace Victoria Villarruel, que también le podría sacar algunos votos al oficialismo. Y del otro lado, la importancia también de que el peronismo logre homogeneizar su oferta. Contanos, Facundo, un poco estos datos que estamos viendo acá, donde se ve que el peronismo marca una diferencia que no le alcanza, obviamente, para evitar el balotaje o para ganar holgadamente. Pero vemos que la Libertad Avanza, junto con el PRO, y habría que ver qué pasa con los votos de Villarruel, estaría por sobre los votos del PJ y Fuerza Patria. Exacto, muy similar a la encuesta que recién mostraban. Tenemos unos datos muy similares, en la cual vemos el peronismo que ronda entre 26 y 30 puntos, depende del escenario. Y luego la Libertad Avanza, que esto fue en mayo, de 22 puntos, con el PRO, el espacio de Villarruel, y depende después algunos otros espacios que también rondarían un 33, 30%. Y hay que ver cómo se termina conformar esta institucionalidad electoral para el año que viene. ¿Qué va a hacer el PRO? Yo creo que ahí Mauricio Macri lo tiene muy claro, que está jugando muy fuertemente en las últimas semanas, y creo que también tiene claro que esos 6-7 puntos que él puede sacar puede poner o cambiar un presidente en octubre del año que viene. Y yo creo que el número que más tenemos que observar, que hay un 30% de indecisos o de población que todavía no sabe hacia dónde votar o hacia dónde ir, teniendo en cuenta lo que se viene el año que viene. Facundo, yo te hago una pregunta, y esta no la teníamos pensada, pero es bien de carácter personal. ¿Cuánto crees que es lo mínimo que necesita el PRO o el espacio o Mauricio Macri para condicionar a la Libertad Avanza la necesidad de un acuerdo electoral para las elecciones nacionales? Pues yo veía 5, y yo creo que con 5 termina siendo muy caro que la Libertad Avanza le deje la ciudad de Buenos Aires al PRO a cambio de la baja de una eventual candidatura de Mauricio para presidente. ¿En qué número crees que tiene que llegar el PRO para ser un jugador importante en la elección nacional?
Yo creo que tiene que estar entre 8 y 9 puntos. Claro, algo así. Igual creo que tiene esa potencia para llegar, porque con esos indecisos vemos que puede haber muchos votantes que fueron, acompañaron a Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Y además yo creo que el PRO y Juntos por el Cambio tiene algo que aventaja la Libertad Avanza para el año que viene, que son las construcciones en el interior del país y la cantidad de gobernadores e intendentes que se van a jugar la reelección, ¿no? Sí, ahí está el tema de que para mí la gran mayoría de los gobernadores va a desdoblar la elección, entonces la fuerza que se puede traccionar de abajo para arriba va a estar mucho más condicionada. Y como lo dijimos en la segunda edición de Data Dura, en la edición anterior, personalmente creo que el gobierno nacional fue muy inteligente en cambiar las reglas de juego y que la boleta única no permita la adhesión de las candidaturas a nivel provincial y municipal, de alguna manera dejando que la elección nacional del año 2027 sea Milei contra los candidatos nacionales, sobre todo sacándole al peronismo su gran herramienta de coacción, que siempre fue las estructuras provinciales y municipales. Hay que ver si Axel Kicillof decide desdoblar o no la elección, pero aunque no la desdoble por el sistema electoral, igualmente la elección va a estar desenganchada de por sí, ¿no, Facundo? Sí, tiene que ir en 2 urnas, haga lo que haga el año que viene en Provincia de Buenos Aires. Yo creo que ahí estuvo hábil. Lo vimos, digamos, el año pasado, en septiembre, en la cual la victoria del peronismo fue de 13 puntos y luego perdió por 1. Sí. Y también sucede en Córdoba con el tema de la boleta única, que el peronismo pierde en las instancias menores de diputados provinciales o intendentes, incluso Tribunal de Cuentas, cuando el mismo votante no termina votando lista única, sino que vota simplemente la cabeza de serie. Claro. Ahí yo creo que veremos cómo la sociedad responde a nivel nacional. ¿En Córdoba no tenemos cruz para votar boleta completa o no? Ahí sí. Sí, está. Viste que en el proyecto de boleta única de papel del gobierno nacional, al menos por ahora, no se permite. Entonces la persona va a tener que votar cada una de las categorías. Tengo entendido que es algo que el gobierno nacional quería modificar. Sí, en virtud de eso, déjame hacer una pregunta, Facundo. Sí. Porque hablas de Córdoba y el experimento Córdoba no es un experimento del peronismo, es un hacemos por Córdoba, y hay una vertiente de Natalia de la Sota, del peronismo más cercano al kirchnerismo, al masismo, que busca o intenta canalizar ese voto más peronista puro. Ahora, ¿ves la posibilidad de que haya una canalización de un hacemos por la patria, incluyendo todas esas vertientes radicales, no sé, del PRO inclusive, el Partido Socialista? Es interesante, yo creo que ya se dio ese experimento con Provincias Unidas, que parecía que iba a tener una potencia electoral, que iba a llevar la voz mucho más fuerte, y terminó no teniendo la elección esperada. Principalmente perdió en Provincia de Córdoba, perdió en Misiones, entre otras, que acompañaban Santa Fe y Chubut con los gobernadores. Sí, exactamente, que acompañaban el oficialismo provincial. Para nivel nacional me parece que en estos momentos la polarización se está comiendo todo, se está comiendo la famosa Avenida del Centro. Yo creo que puede aparecer nuevamente alguno de estos partidos para jugar sus cartas, teniendo en cuenta las elecciones provinciales y también teniendo en cuenta que esos 4 o 5 puntos que le puede sacar al peronismo le puede servir a uno u otra fuerza en esta polarización total que vivimos. Ahí es verdad que es difícil a un año medir efectivamente qué es lo que va a suceder. Facundo nos trajo también información sobre las imágenes de cada uno de los principales dirigentes políticos de nuestro país en vistas al 2027, y que ahí creo que hay 2 cuestiones para ver. Una tiene que ver con aquellos dirigentes políticos que están más consolidados en nuestra coyuntura nacional y que la gente más reconoce, como el presidente, la presidenta del bloque del Senado, Patricia Bullrich, Axel Kicillof y demás, y también han medido aquellos candidatos o aquellas personas que podrían ser parte el año que viene de la contienda electoral. Facundo, ¿por qué se les ocurrió medir también a estas personas que todavía no son parte del sistema político, pero que
tienen posibilidad el año que viene de ser jugadores de la política nacional. Sí, vemos a Yarlora, Quintela, Puyaro, Manes, que siempre, Uñac incluso, que están, digamos, jugando y coqueteando para presentarse en las elecciones. Ahí es una potencialidad de voto a presidente, en la cual incluso Brito en algún momento, bueno, ni hablar de Ante Gebel, que ahora se apagó un poco en las últimas semanas, pero lo que vemos ahí es que hay algunos candidatos que están intentando ver cómo juega su potencialidad, y vemos que varios son de diferentes vertientes del peronismo, como Quintela, de la Sota, Yarlora, y también mismo Juntos por el Cambio, ¿no? Puyaro, Manes, que hará Brito, que estaba viendo la política nacional, que es dónde se puede insertar. Yo creo que vemos que hay diferentes candidatos en el interior del país que tienen cierta potencialidad, pero su gran problema es cómo pisan acá provincia de Buenos Aires, que es, digamos, la madre de las batallas para lo que se viene. Ahí te falta para mí uno de los principales actores a nivel nacional o federal que hay en la política argentina, y que creo que en los próximos años va a tener mucho para decir o para intervenir, que es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Sí, Rogelio Frigerio, que ya tuvo bastantes años de gestión, ahora nuevamente por primera vez siendo gobernador de Entre Ríos, que ha conformado también un bloque interesante con Yarlora, Puyaro, claro, ahí en el centro del país. La región productiva, también tuvo mucho que ver con el tema de la hidrovía en las últimas semanas, que fueron muchas noticias. Y tiene, creo que, una postura y una figura muy, muy fuerte para poder tener futuro a nivel nacional, y creo que Entre Ríos ha mejorado, tiene una buena gestión, por lo que hemos visto en varios números de otros colegas, y tiene la posibilidad de una inserción a nivel nacional, dependiendo obviamente de su Claro, palabra, y además ¿no? Él, con el antecedente de haber sido ministro del Interior, digamos, es una persona con un recorrido nacional y que ya es conocido por la ciudadanía en general, así que si yo pudiese poner una fichita, no sé si para esta, porque creo que tiene ganas de renovar en la provincia de Entre Ríos, pero hacia adelante me parece que va a ser un actor de la política nacional. Y algo que me parece interesante de lo que trae Facundo, y en línea a lo que hemos visto en las elecciones del 2023 y del 2019, tiene que ver con que quien terminó siendo presidente en las últimas dos elecciones, 6 meses antes no estaba en ningún libreto, no estaba en ningún análisis político, digamos. Tanto Milei en el 2023, nadie 6 meses antes decía que Milei iba a ser el presidente, y mucho menos Alberto Fernández en el 2019, que había terminado de ser, si no me equivoco, jefe de campaña de Florencio Randazzo en el 2017. Facundo, te hago esta última pregunta y te dejamos un cierre, pero la última al menos de las mías. ¿Crees que existe la posibilidad de que el presidente del 2027 sea una persona de las que todavía no entran ni siquiera en los relevamientos de las consultoras políticas tan importantes como la tuya? Lo que vemos justamente con lo que sucedió en los últimos años, que la sociedad busca caras nuevas, busca renovación, pero acá creo que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno es que puede aparecer una cara nueva, pero tiene que estar dentro de un bloque, una conformación ya nacional. No creo que suceda como lo que pasó con Javier Milei, que no tenía, digamos, una paraguas de una institucionalidad partidaria a nivel nacional. Pero sí la gente busca caras nuevas. Sí lo que logró, digamos, Javier Milei en el 2023, construir un discurso muy homogéneo para poder canalizar todo aquel antiperonismo, antikirchnerismo dentro de su figura. Pero en estos momentos la sociedad busca caras nuevas, sí o sí tiene que aparecer, pero dentro de un propio bloque. Pero la aparición de un outsider por fuera de los bloques tradicionales me parece que en estos momentos no se puede dar, por esto mismo que estábamos hablando. Pero las caras nuevas creo que son más que bienvenidas y la sociedad lo está buscando, ¿no? Por último, te hago una última pregunta. Primero decirte que soy fan de Domingo de Datos, de la consultora. Gracias. Fan religioso, digamos, de esa sección. Pero preguntarte por algo que veo en muchas encuestas, inclusive la de ustedes, que es un dato para mí bastante particular: el bajo caudal electoral de la UCR, ¿no? Digo, ¿qué podemos encontrar primero en los votantes de la UCR, ese 3% que vemos ahí, y el rol que tiene hoy la UCR en este escenario electoral?
Bien, el rol, digamos, yo creo que el radicalismo no tiene, digamos, figuras a nivel nacional en la cual muchos de los que acompañan o votan al radicalismo puedan, digamos, apoyar o buscar, digamos, eso. Además, el mismo radicalismo ha sido muy permeado por otras figuras, por otros partidos políticos, y también sabemos que hay varias fisuras a lo largo y ancho del radicalismo a nivel nacional. Por un lado está Lustó, por otro lado está el exgobernador de Jujuy, también hay varios como Puyaro, incluso que viene del radicalismo, entre otros dirigentes. Yo creo que lo que pasa es que el radicalismo a nivel país, a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local tiene mucha fuerza, muchísima relevancia. Le cuesta encontrar una expresión nacional, ¿no? Exactamente, una figura o un carácter de alguna línea que el ciudadano que pueda acompañar o pueda sentirse cercano a esa figura a nivel nacional, no a nivel local o provincial, que me parece que sigue siendo núcleo duro, ¿no? Sí, porque tiene gobernadores, tiene, bueno, en el caso de Córdoba, vicegobernadores, tiene una estructura territorial muy importante. Pero uno después ve los papeles y dice, pero... O sea, más allá de no tener un candidato, digo, ¿dónde van a ir esos votos históricamente? O sea, ¿son votos antiperonistas o son votos de un liberal de centro que pueden llegar a torcer un poquito la contienda? Si es que quedan, ¿no? Si es que quedan. Un abrazo a los amigos radicales, pero... Yo creo que el radicalismo hay un componente muy antiperonista, que lo hemos visto en las elecciones locales y provinciales, y también a la hora de nacional siempre ha tendido a votar en contra de Unión por la Patria o el peronismo a nivel nacional. Sí hay una escala, pero es un porcentaje menor, que puede ser más permeable, que viene de un radicalismo más universitario, más progresista, que puede llegar a acompañar en un momento de un balotaje o lo que fuese a lo que fuese Unión por la Patria o el peronismo, pero por el momento tiene más un tinte antiperonista o antikirchnerista que cercano, digamos. Yo creo que está muy dividido y creo que también hay un porcentaje que se puede llegar a abstener y no ir a votar en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, creo que le sacamos muchísimo jugo a la entrevista con Facundo. Te agradecemos, él es Facundo Londero, es analista, politólogo, parte de Subán Córdoba. Facundo, estás invitadísimo para cuando quieras volver. Te vamos a volver a llamar. La verdad que la información y la conversación que tuvimos fue buenísima. Hay muchísimo más para seguir conversando. Y el año que viene, ya cuando entremos un poquito en la coyuntura electoral y que se definan los candidatos, creo que nos tenemos que volver a ver y te vamos a volver a llamar. Así que muchísimas gracias, Facundo, por estar acá. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que muy bueno el programa. Agradecemos a todos los que compartieron esta edición de Data Dura con nosotros. Como les dijimos al principio del programa, acompáñennos con un comentario, con un like, suscríbanse al canal. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Somos Federico Glustein y Nicolás Bari y esta fue la tercera edición de Data Dura.